Es un curso, ya veréis, muy completo, muchísimo, incluso para un fin de semana. Veréis que es complicado, bueno, que es complicado, no, doy mucha información, tendría que hacerlo durante más extenso, pero yo valoro mucho el tiempo de las personas, que estéis aquí, que dediquéis todo un fin de semana a poder formaros en numerología kármica, no solo para vosotros, sino también si os queréis dedicar, yo no sé a qué os dedicáis, si estáis en el mundo de las terapias o a nivel más holístico, vais a tener también una información y una herramienta muy relevante para poder aplicar en vuestras terapias o en lo que hagáis a nivel profesional. Si no, como una herramienta de autoconocimiento, es súper fiable, extensa y muy funcional. Vais a ver que eso os va a dar una información muy importante sobre lo que vosotros habéis venido aquí a desarrollar en autoconocimiento, en autoconciencia, como un plan de alma para ver qué es lo que nosotros, la misión que tenemos en esta vida y por qué nosotros, de hecho, nos hemos encarnado. O sea que muchísimas gracias. Hoy lo que vamos a hacer es un recorrido para poder ver una carta numerológica completa, cómo se va a desarrollar, toda la información que tiene a nivel de los números, en qué vibramos, lo que sería el plan de alma de cualquier persona que ha venido aquí a desarrollar. Entonces, lo que vamos a hacer es que en la primera parte vamos a hacer los primeros números, confeccionaremos los primeros números y luego más adelante voy a dar la información de lo que sería la vibración de cada número básico, para que vosotros, en relación a lo que vosotros os haya salido en la carta numerológica, podáis ir aplicándolo a lo que os va saliendo, de la manera en que al final acabaremos completándolo absolutamente todo. Para empezar, sí que es verdad que un poco lo que tenemos que hacer es irnos a lo que sería lo que es la numerología, de dónde viene. Mucha gente me pregunta, pero esto, ¿qué base tiene a nivel científico? ¿Hasta dónde es fiable? De alguna manera, ¿dónde se remonta? ¿Y dónde vienen esos conocimientos, esas combinaciones numéricas, esa numerología sagrada? Para que nosotros hasta el día de hoy podamos y estemos reconociéndola y la estamos empleando en lo que sería pues esta herramienta de autoconocimiento. Fijaros que la numerología, ¿vale?, ya nació en la antigua civilización de la Atlántida. Ellos fueron los primeros que vieron que que la vida era vibración, que por tanto nosotros en un tanto por ciento muy importante éramos vibración y que evidentemente los números, igual que los pensamientos, igual que las palabras que emitimos, igual que las emociones, tienen una carga vibracional muy importante. Entonces, esa carga vibracional es lo que nosotros venimos aquí a descifrar. Entonces, ellos fueron los primeros, la civilización de la antigua Atlántida, los primeros que esbozaron el hecho de que los números contenían una información muy valiosa que tenía que ver con cada ser humano, con el alma de cada ser humano. Entonces, más adelante esta información pues fue remitida a lo que fueron los egipcios, y ellos fueron y más adelante los pitagóricos, los que desarrollaron la numerología tal como la conocemos actualmente. Entonces ellos sí que ya hicieron todas estas combinaciones numéricas y le dieron un significado a cada número y vieron que nuestra fecha de nacimiento básicamente es donde está contenida lo que sería nuestra evolución álmica, donde están todas las lecciones que nosotros venimos a aprender en esta vida, y estaba contenida en esa vibración numérica. No solo lo que sería nuestra fecha de nacimiento, por supuesto, sino que se dieron cuenta también de que las palabras, las sílabas, los fonemas de cada palabra contenían también una vibración, y esa vibración que contenía cada fonema, cada palabra, cada sonido, tenía una vibración que también nos daba información sobre nuestro plan de alma. Entonces, ellos vieron que tanto nuestro nombre como nuestros dos apellidos, el apellido del padre, el apellido de la madre, todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros, por supuesto, y con el árbol genealógico, ahí también, en ese nombre, que no era aleatorio que nos lo pusieran nuestros padres, sino que detrás de todo eso siempre hay una consciencia en el cual no es casualidad que tú tengas el nombre que tienes, incluso aunque luego más adelante te lo cambies, eso también forma parte de tu evolución álmica, porque no todo el mundo a veces tiene el mismo nombre que le pusieron sus padres. Ha habido pues evolución, se lo han cambiado, hay diminutivos, lo han traducido, y todo eso también forma parte de ese contenido.
sino también en esas sílabas estaba contenida esa vibración numérica que nos daba esa información. Y a partir de todo eso es cuando elaboraron lo que sería la numerología casi tal y como la conocemos actualmente, esas combinaciones numéricas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos aquí a venir a desarrollar, básicamente. Entonces, ellos, como está aquí, ¿vale? Lo que se dieron cuenta es que esta sabiduría se basa en que los números albergan una energía de vibración que contiene nuestra evolución. Esto es lo más importante que ellos se dieron cuenta. Y también vieron que en esa vibración que contenía nuestra evolución, ahí también nos deberá los karmas, que ya lo veremos más adelante, que lo podemos ver como pruebas o lecciones que no vamos a poder obviar porque vienen de vidas pasadas y por tanto vienen a ser integradas, vienen a ser aquí tomar conciencia de ello para poder hacerlo de otra manera y por tanto aprender esa lección kármica que traemos de vidas pasadas, esas lecciones con las que nosotros nacemos y sobre todo en qué vida de nuestra área afectan. En el área material, en el área de las relaciones de las emociones, en el área de la mente, en el área de lo social. Entonces eso es también lo que vamos a poder ver y también cómo se crearon, con qué vibración se crearon, qué energía nos trajo hasta allí y sobre todo cómo sanarlos y cómo integrarlos, ¿vale? Entonces, de alguna manera es importante que entendamos que el karma, esas lecciones que venimos aquí a integrar, para trascenderlas, para integrarlas, para sanarla, un tanto muy importante se hace simplemente tomando conciencia. Ay, ahora entiendo, ahora comprendo, ahora veo, ahora sé, ¿por qué me ocurre lo que me ocurre? ¿Por qué siempre voy a repetir experiencias que tienen que ver con un tipo determinado de dificultad, de conflicto, de bloqueo? ¿Por qué se me van repitiendo diferentes personas que me están despertando pues eso que a mí me causa conflicto? Todo eso tiene algo que ver con esos karmas, con esas lecciones que nosotros venimos aquí a desvelar. Cuando las comprendemos, o sea, tomamos conciencia, lo que está en el inconsciente pasa al consciente, es cuando nosotros, de alguna manera, estamos integrando, sanando ese karma que hasta ahora no estamos simplemente con el automático. No entendíamos por qué nos ocurrían esas cosas. Automáticamente eso nos da mucha libertad y mucha conciencia y evidentemente una posibilidad de que ahora lo podamos hacer diferente. De que ahora al entenderlo cambiemos nuestros patrones automáticos y actuemos de una manera con conciencia, sabiendo que eso forma parte de una lección álmica que no es casualidad, sino que nosotros previamente la habíamos elegido antes de venir a encarnar a esa dimensión. Es como si dijésemos que nuestra alma, que ya sabéis que es una alma eterna, que no es la primera vez que tiene una vida humana, sino que tenemos muchas cadenas de vidas vividas y evidentemente llevamos un recorrido muy extenso en el cual ahí está acumulada toda nuestra sabiduría, todas nuestras lecciones álmicas de otras vidas y esa vibración, ese bagaje en conciencia es la vibración que nosotros traemos aquí. Ya veremos más adelante también cuál es esa vibración álmica de esta encarnación, con toda la acumulación de bagaje que traemos de otras vidas. Pues bien, esta información que viene aquí a ser desarrollada con esas lecciones álmicas, nuestra alma, cuando decidió volver a encarnarse en esta dimensión, en un cuerpo humano, lo hizo previamente con la intención de sanar, de aprender una serie de lecciones para nutrirse y ganar en autoconsciencia, para su propia evolución álmica, su propio recorrido álmico, para, de alguna manera, volver a la fuente de la unión del cual es, del plano de la luz. O sea, en vez de estar en un modo separado, sino darse cuenta de lo que nosotros realmente somos y conectar ese ser esencial, eterno y totalmente unido a lo que sería el plan divino, a nuestra dimensión espiritual, volver al retorno a todo eso, dentro de esa dimensión álmica. Entonces, cuando el alma de alguna manera decide volver a reencarnar aquí en esta tercera dimensión, ya previamente ha decidido cuáles son las lecciones con las cuales va a aprender. ¿Para qué? Para su evolución álmica, para subir de nivel de conciencia. En definitiva, para convertirnos en mejores personas, para acabar reconociendo, entendiendo lo que realmente somos, ver que nosotros somos mucho más que este cuerpo,
que este físico, que nuestras propias emociones, que nuestro propio personaje egoico, que nuestra propia identificación con el miedo y con la mente, y poder recordar lo que somos y actuar en base a aquello que somos, reconociéndonos el ser esencial que somos y, por tanto, actuar desde esta dimensión. Cuando uno se da cuenta de todo eso y lo ve y actúa en consecuencia, su vida cambia automáticamente. Para darnos cuenta, inevitablemente la vida nos va a poner una serie de circunstancias, de personas, de acontecimientos, de lecciones que te hacen que tú vayas ahondando, transitando por esta serie de temas, hasta que al final vas tomando conciencia de que nosotros somos mucho más de lo que queremos ser, somos mucho más que este personaje. Nos hacemos esa serie de preguntas: ¿quién soy yo? ¿Por qué he venido aquí? La vida tiene que ser algo más que todo esto, y es por lo que realmente estamos aquí, porque queremos saber más de nuestra dimensión álmica, porque vemos que la vida no simplemente pues es nacer, reproducirse y un día nos morimos, aquí se acaba todo, sino que tenemos una conexión con un todo mucho más elevado, y eso viene aquí a ser puesto en evidencia. Eso es cuando empezamos a hacer nuestro recorrido álmico en evolución en autoconciencia. En el momento en que nosotros nos abrimos a todo esto, en ese momento nosotros estamos empezando a sanarnos y a hacer un cambio evolutivo importante, o sea, a subir de nivel de conciencia, y cada persona tiene el nivel de conciencia que le corresponde en función de sus lecciones de alma, de toda la cadena de vida que vienen vividas. Eso es así. Por tanto, muchas veces tampoco es bueno juzgar a las personas en relación a todo eso, porque cada uno actúa en función de esa experiencia álmica que lleva en el recorrido de vidas vividas. Si nosotros ahora nos podemos dar cuenta y actuar en consecuencia, pues eso es una gran, conexión con nuestra propia sabiduría. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace subir de nivel de conciencia y conectarnos con la fuente, con el plan divino, con el ser esencial que ya somos en esencia. Ese sería, a un nivel resumido, el propósito, el objetivo de venir aquí a reencarnarnos en un cuerpo humano desde esta dimensión álmica. Ese sería el sentido. Y cada vida es una oportunidad para hacer un salto evolutivo en autoconsciencia, para al final hacer ese camino de vuelta al ser esencial que ya somos, que nunca ha estado separado de la fuente. Cuando nosotros entendemos eso, la vida nos resulta mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya nos podemos desapegar de la parte del sufrimiento, de la parte de nuestros apegos a lo material, de la parte a vernos que nosotros no tenemos un poder en relación a la vida que estamos creando, poder intentar ver de que en el fondo todo lo que nos ocurre está cargado de sentido y de propósito, y que nosotros a un nivel consciente o inconsciente estamos creando toda esa realidad para que nosotros evolucionemos en autoconsciencia. Entonces eres mucho más libre y eres mucho más poderoso, porque entonces todo empieza a estar en tus manos. La vida ya no está en manos del azar o del determinismo, o de las casualidades o de la buena o la mala suerte, sino que nosotros formamos parte de la cocreación de lo que nos está ocurriendo, y eso nos está dando un poder muy elevado en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, también es verdad que para ver que alguna experiencia que nosotros tenemos detrás tiene una dimensión kármica, cuando digo kármica quiere decir que es una lección de vida, que la vida te la vuelve a repetir, te la vuelve a traer a este plano para que tú la sanes, para que tú lo hagas diferente esta vez, para que te des cuenta que aquella actuación que tuviste en otra vida, eso tuvo un perjuicio tanto para ti como para otras personas, y ese perjuicio fue de tal dimensión que ha trascendido a esta vida. No lo podíamos decir como sanar en la misma vida, sino que tuvo una dimensión tan importante que la vida te la ha vuelto a traer, tu alma te la ha vuelto a traer a esta vida, para que esta vez tú puedas, digamos de manera, disolverlo. ¿Cómo es la manera que tiene la vida para enseñarnos a que hay algo que tú tienes que aprender, que tienes que darte cuenta, que lo tienes que hacer diferente, y eso te va a servir para tu evolución álmica y, evidentemente, para convertirte en una mejor persona con vibraciones mucho más elevadas y que no está tan apegada al sufrimiento, a la mente, al ser egoico, que nosotros actuamos en modo automático? Pues esas experiencias normalmente son aquellas que tienen una carga importante de dolor, de drama, de intensidad en nuestra vida. Aquello que nosotros decimos, estas experiencias son de un dramatismo importante. Por ejemplo, pues me estoy refiriendo a enfermedades graves, a pérdidas importantes, a
a engaños, a suicidios, a lo mejor asesinatos, a muchos problemas importantes a lo mejor a nivel de dinero. Aquello de que nosotros debemos, esto es directamente un aprendizaje, una experiencia que tiene una carga importante de dolor. Detrás de todo eso, normalmente hay una lección kármica. Kármica que no vamos a poder obviar. ¿Por qué kármica? Porque tiene ese grado de intensidad para que no la puedas obviar, para que tengas que hacerle caso, para que tengas que actuar en consecuencia, para que tengas que ponerte atención y decir, desde aquí hacer un cambio importante. ¿Os habéis dado cuenta la mayoría de veces que las personas cuando empiezan a preguntarse cosas, empiezan a buscar, hay esa búsqueda en su vida, es cuando han llegado en situaciones en que ya son inaguantables, en que dicen esto ya es diferente, tengo que buscar alguna cosa? Desde esas experiencias nosotros nos movemos, si no, difícilmente nosotros vamos a movernos desde experiencias que no nos saquen de nuestra zona de confort, porque evidentemente el ser humano, su tendencia es a no hacer cambios, a hacer siempre lo mismo. No le gusta las cosas que no controla, le gusta la seguridad, tenerlo todo controlado, saber lo que va a pasar, que no te cambien tus maneras de entender las cosas, que no haya un cambio importante. Los cambios normalmente nos provocan situaciones de incertidumbre, de inseguridad, nos dan miedo por lo desconocido, por la incapacidad de saber si nosotros nos podremos adaptar, si lo sabremos hacer. Eso te provoca un miedo. Cada vez que hay una situación nueva en nuestras vidas, siempre hay una situación de ansiedad, de miedo, de incertidumbre. Por eso, porque a nosotros nos gusta controlar las cosas, tener esa seguridad, tenerlo todo atado y bien atado. Cuando la vida nos quita el control y tú te tienes que adaptar a la nueva situación, sea la que sea, desde ahí es cuando nosotros hacemos un cambio evolutivo importante, porque es donde nos tenemos que empezar a plantear cosas en nuestra vida. Y siempre el alma utiliza las experiencias de dolor para hacer estos cambios, para hacer esta evolución álmica, para convertirse en mejores personas. Si vosotros preguntáis o vosotros tenéis la misma experiencia de decir, bueno, yo después de una experiencia importante de dolor, cuando supe gestionarla bien, supe transitarla haciéndome esas preguntas, eso me llevó a entender la vida realmente conectándome lo que era importante, relativizando las cosas, eso es realmente donde estuvo mi gran cambio evolutivo. Yo soy otra persona a raíz de esa experiencia. Normalmente las personas que han pasado por experiencias duras y han conseguido superarlas y han conseguido saber gestionarlas bien, desde esa responsabilidad emocional, eso les ha dado un valor que han subido sus vibraciones y se han convertido en personas pues mucho más resilientes, mucho más generosas, mucho más empáticas, mucho más con el sentido de lo que es importante, ya no se enfadan por tonterías, ya no entran en el victimismo. Eso es lo que realmente nos cambia. Entonces la vida, el alma, la vida en su infinita sabiduría, se nutre de esas experiencias para a nosotros cambiarnos a nivel álmico y poder hacer esa evolución en autoconciencia, subir de nivel de conciencia y acercarnos en cada vida un poquito más a ese ser de luz que lo tiene todo, que es esencialidad pura, que no está separado, en el cual no hay ningún ser egoico, en el cual no hay separación, en el cual no hay sufrimiento, en el cual hay aceptación y confianza total con la vida y con lo que es, y desde ahí nosotros hacer ese camino de vuelta a casa. Ese sería el recorrido de nuestra alma. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese alma que se concibe como separada de todo el universo, de toda la naturaleza y de su ser esencial, reconoce el ser esencial que él es, el plan, la divinidad que hay en él y actúa en consecuencia, y por tanto vuelve a lo que es en esencia. Cuando nosotros volvemos a lo que somos en esencia, aquí lo podemos llamar, mucha gente lo dice, conexión con el ser, en la unidad, la iluminación. Cuando hablamos de esas personas que están iluminadas, ¿qué significa que están iluminadas? Que realmente están totalmente conectadas en consonancia con el ser divino que son y por tanto no haya separación. Que no haya separación quiere decir que el ego, la dimensión egoica que todos tenemos, no está controlando la vida y por tanto no hay un rechazo de la experiencia tal y como es en esta vida. Eso significaría que todo lo que nos está ocurriendo en esta vida, nosotros hay una aceptación plena,
Que haya una aceptación plena quiere decir que nunca, en ningún momento, nosotros vamos a mirar de decir esto tendría que ser diferente a como es. O tendría que estar pasando otra cosa diferente a lo que está pasando para que yo estuviese en total conexión con mi ser y con mi felicidad y con la paz que hay en mí. Cuando nosotros estamos, hay una parte de nosotros en la cual está separada, en la cual está diciendo esto tendría que ser diferente para que yo fuese feliz, para que yo estuviese en paz, para que todo fluyera como a mí me va bien, en ese momento estamos en la parte de separación también. Muchas gracias. Ah, claro, me has traído la pizarrita, porque lo ocupa todo. Perfecto. ¿Entendéis? Ese sería el recorrido hacia nuestro ser esencial. Cuanto más cerca estamos de lo que está ocurriendo fuera, hay una aceptación plena. Fijaros que una aceptación plena es, en este momento, nada tendría que ser diferente. Tal y como es, ya es como tiene que ser. Porque si la vida te lo trae, es porque eso es lo que tú necesitas para tu evolución álmica y para tu propio aprendizaje. Claro, fijaros la dificultad que tenemos el ser humano en todo lo que ocurre en mi vida actualmente, no hay nada que tendría que ser diferente. No hay nada que tendría que cambiarse. No hay nada que ni falta ni sobra nada. Claro, constantemente en nuestra vida falta algo o sobra algo. Si tuviera esto, si esa persona actuara de una manera diferente, si mi trabajo fuese de otra manera, si tuviese más tiempo libre, si no tuviese esta enfermedad, si tuviese más salud. Fijaros la cantidad de cosas que constantemente nosotros nos estamos planteando. Si esto, yo sería feliz. Si esto otro, yo sería feliz, o yo tendría paz, o yo no sufriría, o yo no lo pasaría mal. ¿Entendemos? O si esto no estuviese en mi vida, yo sería feliz. Si no estuviese en mi vida pues este conflicto a nivel de dinero, si no estuviese en mi vida esta falta de salud o esta enfermedad que a mí me permite, que a mí no me permite. O sea, todo eso en su dimensión es lo que a nosotros nos separa de lo que realmente somos. Fijaros, en lo que digo es que todo lo que ocurre en tu vida actualmente, siempre, es perfecto y necesario para lo que tú necesitas en tu desarrollo en autoconsciencia. Cuando nosotros seamos capaces de integrar plenamente y actuar en consecuencia esa frase que parece tan sencilla, nosotros estaremos completamente, como mínimo, cerca de nuestro ser esencial, porque el ser humano no vas a intentar cambiar absolutamente nada. La iluminación es todo tal y como es, hay una aceptación plena de lo que es, porque hay una aceptación plena de la confianza en la vida. Y tú sabes que la vida te trae siempre lo que es perfecto y necesario para tu evolución álmica. Por tanto, sabiendo esto, fijaros qué paz que tenemos sabiendo que todo lo que nos trae en nuestra vida no necesita ser cambiado, porque es lo que necesitamos a un nivel álmico para nuestra evolución en autoconsciencia y desarrollo álmico. Y nosotros constantemente lo estamos rechazando, resistiéndonos a vivir eso. Y la vida normalmente lo que nos trae es precisamente lo que más rechazamos, porque es precisamente donde está nuestra propia sanación. Aquello que más miedo te da, aquello a lo cual tú más te resistes, aquello que tú no querrías que pasase en tu vida, aquello que a ti te cuesta más y constantemente te estás confrontando con ello, aquello es lo que la vida te va a traer, porque ese tránsito por esa experiencia es la que a ti te va a sanar a un nivel álmico. Y eso te va a dar ese desarrollo en autoconsciencia. Por tanto, estás en el camino de vuelta a casa del ser esencial que eres y por tanto estás conectándote con tu divinidad y con tu poder divino. Ese sería el objetivo que tiene la vida cuando se reencarna en esta dimensión. Eso, todo esto que estoy explicando, que es una lección espiritual, para que nosotros tengamos ese, como mínimo lo entendamos. Yo no estoy pidiendo tampoco, porque luego la vida, ponerlo en la práctica, constantemente te está confrontando con esas resistencias, ¿no? Con ese no querer transitar eso, con ese de alguna manera cuestionar aquello que tendría que ser diferente. Estamos constantemente cuestionándolo, pero cuando en un momento dado tú te puedes dar cuenta de todo eso, como mínimo darse cuenta,
que estás cuestionándolo porque realmente lo que cuestionas es lo que más te cuesta y donde está tu sanación, eso te da mucho poder. Porque te da la dimensión de que tú tomes tu poder personal y hagas alguna cosa diferente. Como mínimo lo entiendes. Y esa comprensión y ese entendimiento te dan la posibilidad de que actúes de una manera diferente, de que ya no juzgues ni intentes cambiar a las personas, de que ya no veas que, de alguna manera, todo está fuera, es la vida la que tiene que cambiar, sino que te das cuenta que eres tú el que tiene que cambiar. Cuando uno se da cuenta de que uno mismo es el que tiene que cambiar y no la vida, eso te da un poder increíble, porque tú tienes el control de tu vida. Ya no la tiene ni el gobierno, ni el jefe, ni la pareja, ni cómo va el país, ni digamos, todo tiene que ver contigo. Y al ver que todo tiene que ver contigo y todo está en tus manos, eso te da todo el poder personal para poder hacerlo de una manera diferente. Entonces, ahí es donde estaría comprendido todas nuestras lecciones álmicas a un nivel esencial para todo el mundo. Ahora vamos a ver, de alguna manera, cómo todo eso lo vamos a ir viendo, reconociendo en lo que sería nuestra propia plan de alma personalizado y cada uno el suyo, ¿eh? Y ahí es donde están realmente pues nuestras lecciones, nuestros miedos, lo que más nos cuesta, también nuestras oportunidades para conseguirlo, nuestros dones y talentos. Todo eso es lo que vamos a ir viéndolo, ¿de acuerdo? Yo creo que siempre es necesaria esta introducción para que entendamos que lo importante o lo más importante en todo caso no es lo que nos salga de números. Lo importante es ver que toda esa carta numerológica, todo ese plan álmico o esa radiografía de nuestras lecciones de alma, el único propósito que tienen es este que os he explicado. Sin saber todo esto, o sin tener la carta, o incluso sin tener conocimiento de todo esto que estamos explicando aquí, tu vida ya lo está haciendo. Con tu conciencia o con tu inconsciencia, da lo mismo, pero lo está haciendo constantemente. Cuanto más te resistas, más vas a sufrir. Cuando más entiendas, de alguna manera, más vas a poder evolucionar en todo esto. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, la energía de los números. Los números, al fin y al cabo, son energía. Eso ya lo hemos dicho, ya lo sabemos. Los números son energía. Nosotros somos energía. Nosotros, nuestra alma, ¿qué es? Energía. No tiene cuerpo, no tiene dimensión material, simplemente es una energía que tiene una vibración. Esa vibración es la que nos define, pero nuestra alma, nosotros somos energía. Lo que pensamos, ¿qué es? Energía pura. Lo que sentimos, ¿qué es? Energía. Por tanto, estamos a un nivel energético y todo lo que nos mueve es a nivel de la energía, con una frecuencia, una energía que vibra con una frecuencia determinada. Según esta frecuencia, tienen manifestaciones distintas en nuestra vida. Habéis escuchado muchas veces lo que hay, esta persona me da mala vibra, o vibra baja, o todo eso tiene que ver con las frecuencias. Hay sentimientos, emociones, pensamientos de energía elevada, por ejemplo, el agradecimiento, la bondad, la generosidad, la empatía, el amor, el cuidado, todo eso son, digamos, cualidades de energía positiva, alta, vibración, frecuencia alta, frecuencia elevada. Nosotros, frecuencia que sea baja, odio, resentimiento, rabia, enfado, carencia. ¿Os dais dado cuenta de qué estamos hablando? De vibraciones, constantemente. Eso es lo que se va a reflejar en nosotros. Estamos hablando de vibraciones que luego nosotros le vamos a dar un significado. Al fin y al cabo, el agradecimiento, el perdón, es una vibración con una frecuencia súper elevada, divina, que es lo que a nosotros nos va a definir. Nos puede definir esa, pero también nos puede definir o estamos actuando en base a la frecuencia, a la vibración del resentimiento, del odio, que es de las más bajas. Eso que nos hace, nos enferma, nos enfada, nos hace caer en depresión, nos hace actuar de una determinada manera en la cual nos hace estar conectados con la infelicidad, con el sufrimiento. ¿Os estáis dando cuenta que hay detrás de todo eso? Simplemente una vibración
¿Podemos cambiar esa vibración? Claro que lo podemos cambiar. ¿Cómo? Dándote cuenta a través de tus pensamientos conectados con tus emociones, actuando en consecuencia. Y eso, cuando tú lo transformas en un hábito que se va repitiendo en tu vida, cambia tu propio ADN. Cuando cambia tu propio ADN, ¿qué haces? Estás cambiando a nivel de frecuencia vibracional tu propia esencia. Y si a ti te dicen una radiografía de ADN, ese cambio vibracional de subir a un nivel de vibraciones mucho más alta, por tanto subes tu nivel de conciencia, se reflejaría en tu cuadro de ADN de lo que realmente eres. Por eso no nos sirve cambiar desde fuera, nos sirve cambiar desde dentro. Cambiar desde dentro quiere decir desde nuestra frecuencia vibracional. Lo que nos cambia cuando cambiamos, digamos, nuestro programa, el cual nos está definiendo, no es lo de fuera, es el software que está dentro, que sería nuestro ADN. Por eso las personas, cuando realmente hacen un cambio importante en su vida y se ve reflejado en su propia vibración y por tanto en su manera de actuar y de estar con la gente, lo han hecho desde la vibración. Tú no te tienes que convertir, tú cuando te conviertes en una persona diferente es desde el ser, no desde el actuar. Por tanto, muchas veces no nos funciona cuando nosotros queremos cambiar nuestra frecuencia y por ende la frecuencia de la realidad que estamos atrayendo, porque tú atraes lo que eres a nivel vibratorio. Si tú no te cambias a nivel vibratorio, aquello no lo puedes atraer y atraes en función de tu vibración. Y mucha gente piensa y dice, si yo, por ejemplo, pues voy diciendo una serie de afirmaciones o de repeticiones, pero mi esencia y mi vibración no ha cambiado, ¿qué vas a atraer? Pues más de lo mismo en relación a tu frecuencia vibracional porque no ha cambiado. Entonces, lo que vamos a ver es frecuencia, vibración, la que traemos a nivel álmico cuando nos encarnamos. Es posible que en nuestro recorrido de vida que ya habíamos vivido en esta vida, porque ya tenemos una edad, esa vibración haya podido ser cambiada, se haya elevado, porque te has dado cuenta y todo eso lo vas a ver reconocido, pero quizá has cambiado de frecuencia vibratoria. Seguro que has cambiado de frecuencia vibratoria. Eso también se va a ver reflejado. Pero nosotros partimos de la base de lo que traemos cuando encarnamos aquí, que tiene que ver con la última vida y, por tanto, con nuestra vibración del alma, la que nosotros traemos en función de lo que experimentamos y elevamos nuestra vibración en la última vida. ¿Entendemos todo esto? ¿Sí? Vale. Entonces, eso lo quiero dejar claro. No hay números buenos ni números malos. Mucha gente tiene una frecuencia con un contenido, una información diferente que nos completa porque todos tenemos de todos los números y somos completos a partir de todos los números. Lo que pasa es que unos te definen más que otros porque en función de dónde están tus lecciones álmicas te definen más unos que otros, pero todos son exactamente, no hay ni buenos ni malos. Pueden ser que algunos te conectes más, te hagan más gracia, pero todos tienen su parte buena y su parte mala, la que va a favor y en contra. Y nosotros somos eso. La vida lo que nos está instando a que nosotros estemos en el equilibrio de ese número, como mínimo en el equilibrio y que nos vayamos a la tendencia de ese número a nuestro favor. Pero nosotros, descentrados en la parte de sombra, somos esa vibración a nivel descentrada. Eso también somos nosotros. Por tanto, muchas veces el mismo número es como irreconocible, porque puedes estar en la parte descentrada o en la parte de la luz, en la parte centrada, en la parte buena, en el parte que el número va a tu favor. Y eso eres tú en cualquier dimensión. ¿Quién lo decide? Tú, en base a tu conciencia y en tu actuación. Entonces, vamos a intentar de cada número nosotros irnos a la parte donde nos crecemos, en la parte donde está la luz. No de la parte donde nos decrecemos y donde de alguna manera nosotros estamos en nuestra parte más egoica, más de sombra, más de sufrimiento, en una vibración más baja. El mismo número tiene en vibración de frecuencia baja, en vibración de frecuencia alta. ¿Os estáis dando cuenta? Nuestra proyección es irnos a ese número porque la vida nos pide eso, que tú vayas a la frecuencia alta de esa vibración que tu vida ha elegido, tu alma ha elegido. ¿De acuerdo? Entonces, depende de nosotros cómo lo vivamos. ¿Y eso de quién depende? De nosotros exclusivamente. Por tanto, no hay determinismos. ¿Quién lo va a decidir? Tú en tu dimensión humana. Tú en tu dimensión humana, ese es donde está tu gran crecimiento. ¿Sí? Entonces, se trata de saber con qué números vibramos y utilizarnos a nuestro favor, nuestra parte de luz, y no en contra, en nuestra parte de sombra.
Esto nos queda claro. Por tanto, aquí es donde está todo nuestro gran poder. Todo lo que decidimos, lo decidimos en base a eso. Ahí es donde está nuestro libre albedrío. Ya no podemos decir no, pero es que con que los números están ya predeterminados, yo haga lo que haga, al final mi plan de alma ya está escrito. Por tanto, no, porque tú tienes las cartas echadas. Hay una serie de lecciones de vida que tu alma ha elegido que vas a venir aquí a aprender para tu desarrollo, una autoconsciencia. Pero cómo juegues esas cartas, como el uso que hagas de esas cartas, depende de ti. ¿Vas a jugar bien? ¿Vas a jugar mal? ¿Qué vas a hacer con ese juego que tú tienes? Tú tienes unas cartas, ¿cómo las vamos a utilizar? Ese es donde está tu libre albedrío y donde está tu gran poder personal, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que tú subas tu nivel de conciencia, tú te nutras en desarrollo álmico de tu evolución espiritual y ese sea el bagaje que te llevas, que tu alma se lleva como, digamos, inversión álmica para tu próxima vida en tu cadena de vidas. ¿Hasta qué? Hasta que completes el recorrido y tú estés conectado completamente al ser divino que eres y no estés separado de tu alma esencial. ¿Entendemos? Entonces, estamos haciendo el viaje de vuelta a casa. En ese viaje nosotros aprendemos a través de esas experiencias de dolor, básicamente. Cuando nos damos cuenta de eso y nos abrimos en tomar conciencia y entendemos y actuamos en función que nosotros estamos, digamos, haciendo un paso más hasta nuestra dimensión álmica, que no está separada de la fuente. ¿Entendemos cuál es el objetivo? Al fin y al cabo, nuestro objetivo, el único objetivo que es recordar quiénes somos, esa dimensión espiritual que tenemos divina y actuar en consecuencia a eso. Ese sería el único objetivo que tenemos aquí al venir en esta vida humana. Lo que pasa es que lo hacemos con experiencias humanas que son las que nos van a nutrir en autoconciencia. ¿Sí? Eso lo quiero dejar muy claro porque si no todo lo demás no se entiende, no tendría ningún sentido la numerología si no lo entendiésemos desde esta dimensión espiritual. No hay otra que la podamos entender. Luego todo esto lo podemos basar a nuestro plano del día a día, a la cotidianidad, y nos va a servir de muchísimo. Pero es muy necesario entenderlo, porque esa cotidianidad está conectada a un plan divino, espiritual, y no la podemos desconectar, porque si no, no tendría ningún sentido. Aquí lo que vamos a ver, básicamente, ahora ya vamos a empezar con números, son, en la numerología siempre hay 9 números básicos, que van del 1 al 9. Vamos a jugar siempre con esos números. Aparte, tenemos una serie de números maestros, que son el 11, el 22, el 33 y el 44. ¿Por qué se le llaman maestros? Porque son vibraciones mucho más fuertes, elevadas, que vibran sobre todo para ayudar a los demás y para ponerse al servicio de los demás. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué son maestros? Porque tienen maestría adquiridas en otras vidas anteriores. Entonces, esa maestría que nosotros hemos adquirido por nuestra propia evolución álmica nos da el suficiente bagaje como para ser referentes en esta vida humana y nuestro aprendizaje ponerlo al servicio de los demás y en referencia de ayuda, ser un referente. Por eso tenemos esa maestría. Depende de dónde esté la maestría, va canalizada en algún sentido o en otro. ¿Entendemos lo que significa? Entonces, cuando tenemos esa maestría, a veces sabemos que aprendemos a través de experiencias de dolor y duras. Normalmente, las experiencias que solemos tener no suelen ser pues aquello que pasan desapercibidas, sino que la vida te pone en tesituras importantes para que reafirmes esa maestría. Por tanto, quien viene con un número maestro, sobre todo en su número de elección de vida, las experiencias están en consonancia a que tú reafirmes esa maestría. Entonces, no suelen ser vidas, sino que tienen grandes experiencias detrás con durezas, con experiencias que te confrontan con una gran capacidad de resiliencia, para que tú además eso lo pongas al servicio de los demás. Siempre vienen con este objetivo de servicio. Eso es lo que tenemos que quedar claro. Es como diciendo, no, tienes que hacer algo por los demás, porque esa maestría te está poniendo, la vida te está utilizando para eso. Somos mensajeros de todo eso y la vida nos va a utilizar. Somos instrumentos para la vida, para la dimensión de la vida a nivel álmico, y eso lo vamos a notar en nuestras vidas. ¿Sí?
Vale, quiero que quede claro porque muchas veces nosotros pensamos, qué bien, tengo números maestros, soy muy sabia, tengo muchas vidas, digamos, vividas y por tanto soy un ser evolucionado espiritualmente. A veces eso también puede estar latente y dormido y vienes a despertarlo. Y no quiere decir que actúes en consecuencia, viene a ser despertado también, ¿no? Y la vida te va a poner en relación a todo eso. Por tanto, van a haber experiencias de una dimensión especial, ¿vale? Lo digo para que a veces son números muy buenos, pero en realidad tienen su carga detrás importante, ¿sí? Y por último, los números kármicos, que son el 12, el 13, el 15 y el 16, solo en la versión que van a convertirse en kármicos, no siempre, ¿vale? Y traen una carga de pruebas a superar de vidas pasadas. Ese es exactamente así. Cuando es karma, quiere decir que detrás de un karma hay una lección que tú vienes a repetirla en esta vida porque la vida pasada pues no la superaste o creaste ese karma y tiene esa dimensión tan importante que viene a ser integrada en esta otra vida. Por tanto, detrás de una experiencia de karma hay una intensidad importante porque no puedes obviar esa lección. Viene a que tú la veas, la notes, no te va a pasar desapercibida porque evidentemente la vida te la vuelve a poner aquí, en esta vida, para que tú te enfrentes y para que tú traspases ese miedo. Al traspasar ese miedo, aprendas lo que hay detrás de esa lección álmica, tú integres el karma y ese karma queda sanado, integrado, saldado. Esa cuenta pendiente que traías, ya está. En esta vida también podemos estar generando karmas, igual que dharma, que la dharma sería aquello que tu contribución en el mundo ha tenido una intensidad tanto de ayuda a los demás que tú estás creando dharma para otra vida y eso también va a servirte para tu propio proceso evolutivo. ¿Entendemos? Todo lo que nosotros hacemos y actuamos en consecuencia en esa vibración siempre tiene un propósito. Ese propósito es el que del cual se nutre tu alma y por tanto tu próxima vida va a estar en consecuencia de aquello que tú has estado cosechando, de aquello que tú siembras, cosechas. Pues la siembra de esta vida será la cosecha de la próxima. Estamos recogiendo una parte, evidentemente, porque estamos aquí creando muchas cosas, estamos sembrando y cosechando en esta vida. Pero la parte del karma fue algo que sembramos en la vida anterior y la estamos, digamos, de alguna manera aquí saldando, aprendiendo.